vamos a abordar el concepto de dominio y rango. Para ello, pues vamos a regresar al inicio del curso, hablando un poquito acerca de lo que viene siendo la analogía de la cafetera, ¿no? En esa parte habíamos comentado que utilizábamos o que le metíamos un café en grano y nos regresaba pues un valor de salida que era pues la taza, bueno, el café líquido, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros, no sé, le queremos usar como materia prima una hamburguesa? Si nosotros tratamos de introducir una hamburguesa a la cafetera, pues no tendría mucho sentido. De hecho, pues la cafetera no sabría qué hacer y por lo tanto pues no nos puede dar algo, ¿no? O sea, no sabe qué hacer. Entonces, aquí estamos restringiendo que esta cafetera solo acepta pues granos de café para hacer su función. A eso y a los valores como la hamburguesa pues no son válidos, ¿no? Entonces, a los valores que sí acepta, o en este caso la materia prima que sí acepta la cafetera, es lo que le conocemos como un dominio. Vamos a traducir eso a la parte matemática, ¿no? En las funciones matemáticas, pues hay valores de números o hay operaciones que no pueden realizarse porque no están definidas como tal. Es decir, si nosotros metemos cierto valor de entrada, puede llegar al punto en el que la función ya no sabe qué hacer y se descompone la función, el valor de salida, pues no nos va a saber qué dar, ¿no? O sea, nos va a saber qué hacer y por lo tanto no nos va a brindar algún valor en específico. Entonces, hay que saber qué valores nos acepta nuestra función y por lo tanto tenemos que ver qué valores son los que nos va a brindar, ¿sí? Es decir, aquí no podemos meter cualquier número y la función nos va a dar cualquier número, o sea, está restringido. No siempre, hay unos que sí nos dan todos, hay otros que no, ¿verdad? Entonces ya dependiendo el tipo de función que sea. A todos los valores que nosotros le podemos introducir a la función, a todo el conjunto de valores, es lo que conocemos como dominio. O sea, todos los valores de la variable independiente, todos los valores de entrada, a todo el conjunto se le conoce como dominio. Al meterlos en la función, lo que nos devuelve, eso es lo que conocemos como rango, es decir, todos los valores de f de x. Entonces, ¿cómo podemos representar el dominio y rango? Esta es una tabla, ¿sí?, de estas formas en las que nosotros podemos representar el dominio o el rango de una función. ¿Qué significa esta notación? Esta notación le llamamos por notación de intervalo. Quiere decir que vamos a tomar después de la hasta el b, pero sin tocar el b. Es decir, aquí lo podemos representar de forma gráfica de la siguiente manera. Aquí yo voy a decir que voy a tomar todos los valores que están entre a y b, o desde a hasta b, pero sin tocar el mismo a y sin tocar el mismo b. Eso se le conoce como un intervalo abierto. Y esta es una descripción mediante la notación de conjuntos. ¿Qué significa o cómo se lee esto? Se dice, esto se empieza a leer así: el conjunto de todas las x que pertenecen a los números reales, tal que x es mayor que a, pero es menor que b. Así es como se lee esta notación. De momento vamos a estarla utilizando muy poco, pero pues sí hay que abordarla porque puede ser importante, ¿no? Ahora vamos aquí a plasmar un ejemplo. Si suponemos que mi a es igual a 3 y el b es igual a 10, entonces la notación de intervalo sería la siguiente. Va desde 3 hasta el 10. Y de forma gráfica sería así. Ponemos el 3 aquí y luego el 10 aquí. Aquí hacemos lo que se le conoce como un punto hueco. Y vamos a decir o vamos a tomar todos los valores. De hecho, lo voy a poner mejor en otro color. Así, ¿no? Es decir, aquí los extremos no se toca. El 3 no se toca. Ni este ni este. ¿Qué puede ser ejemplos de intervalos de este tipo? Por ejemplo, la mayoría de edad. Aquí en México se le considera una persona mayor de edad aquella que tiene 18 años o más. Quiere decir que si ustedes no cumplen los 18 años, van a seguir siendo menores de edad. Ustedes pueden tener 17 años, 11 meses, 30 días, ¿sí? O que les falte un segundo. Aunque les falte un segundo para cumplir los 18 años,
pues eso ya abre a que no puedas tener la mayoría de edad. Eso es a lo que se refiere con estos, o sea, no tocamos los extremos. Caso contrario, en el segundo, sí se toca. Y aquí la notación sería la siguiente. Lo tomamos como corchetes de 3 a 10. Ponemos aquí el 3, ponemos aquí el 10. Y como los extremos sí se tocan, los ponemos con puntos rellenos. Es decir, aquí tomo estos intervalos. Ahora, aquí los extremos, pues estos sí se tocan. Y ya todo lo demás, pues son combinaciones de estos, ¿no? Es decir, aquí el extremo izquierdo sí se toca, el derecho no. Aquí el izquierdo no se toca, el derecho no. Estos se les llama intervalo abierto, cerrado, semiabiertos estos. Estos de aquí se le llama abierto. Y noten lo siguiente, va desde un valor A hasta el infinito. ¿Cómo se representa eso? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el 3 hasta el infinito, quiere decir que empezamos desde el 3. Aquí en el 3 pues ponemos un punto hueco porque no lo está tocando. Pero esto se va hasta más infinito, es decir, no tiene un límite superior o una cota superior. O sea, se va hasta el infinito. Aquí cabe destacar que los infinitos nunca se van a tocar. Siempre van a estar en paréntesis. Jamás vas a ver un infinito que tenga un corchete. ¿Por qué? Por la misma definición de los infinitos, pues nunca se tocan. Entonces, aquí están todas las definiciones de cómo se puede representar un dominio y un rango.